En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a iniciar nuestra oración para pedir a Dios la luz de su Espíritu Santo, para que podamos profundizar y entender la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Buenas tardes. Retomamos esta catequesis sobre la monarquía y estamos, recuerden, yo estoy exponiendo a los reyes de Israel, a los reyes del reino del norte. El diácono Santiago está exponiendo a los reyes del sur. Recordamos que era un solo reino que se dividió y se recuerda en la sesión pasada, veíamos cómo a veces están en guerra, como lo veremos también ahora. Estos dos estados hermanos a veces están en guerra entre ellos, a veces incluso hacen, como también lo veremos ahora, una alianza para defenderse ambos de los enemigos cercanos. Y pues vamos entonces ahora a continuar la sesión pasada. Vimos al rey Jehú, que fue un rey que realizó una purga sangrienta, lo que se llama al extirpar de tajo a los Baales o el culto a los Baales y asesinar a sangre fría a todos los seguidores de Baal y procurar que pues la religión del yavismo, que es muy importante, el culto a Yahvé, al único Dios, fuera pues la religión que predominara aún en el reino del norte, que se ha contaminado debido a estos reyes que han introducido este culto a Baal, empezando por Jeroboam y su dinastía. Ahora entonces continuamos con el sucesor de Jehú, que fue su hijo Joacás. El contexto en el que nos encontramos, recuerden que aún después de haber hecho esta hazaña de, digámoslo a nivel religioso, el rey Jehú, de extirpar el culto a los Baales, sin embargo, en la cuestión militar no fue un reinado que fuera muy eficiente y muy efectivo, porque estas amenazas permanentes, constantes, más cercanas de Damasco hacia el norte de Israel, casi en frontera con Israel, el rey de Damasco y estos reyes asirios que constantemente asediaban al pueblo de Israel, bueno, para los tiempos del rey Jehú, pues lograron, e incluso que ante estas derrotas que les infligieron, lograron incluso que Israel, después de ser pues un reino que cobraba tributos a otros reinos que había dominado, pues ahora este rey de Damasco ha vencido al rey de Israel y lo ha hecho tributario de él. Esta situación, por lo tanto, es la que encontrará su hijo Jehú
historia en realidad fue breve y que encontramos en la Sagrada Escritura, en el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Es poco en realidad lo que se dice de este rey. Joacás, hijo de Jehú, subió a Samaria el año 23 del reinado de Joá, rey de Judá, hijo de Ocosías. Reinó 17 años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitió al pie de la letra los pecados de Jeroboam, es decir, volver a introducir este culto a los ídolos, a los Baales. El Señor se encolerizó contra Israel y lo entregó durante todo aquel tiempo en poder de Hazael de Asiria y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Joás imploró al Señor y el Señor lo escuchó al ver cómo el rey de Siria oprimía a Israel. El Señor dio a Israel un Salvador que lo libró de la dominación siria y los israelitas pudieron habitar sus casas como antes. Pero no se apartaron de los pecados que la dinastía de Jeroboam había hecho cometer a Israel. Incluso el poste sagrado siguió en pie en Samaria. Por eso el Señor no le dejó a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros y 10,000 soldados de infantería. El rey de Siria los había destrozado y reducido a polvo que se pisotea. Joacás murió y lo enterraron con sus antepasados en Samaria. Su hijo Joás lo sucedió en el trono. Entonces vemos que este rey Joacás, que estaba pues ya en una situación sumamente a nivel militar deteriorada por la derrota de su padre Jehú, no puede mantener el reino y por haber cometido los mismos pecados de Jeroboam, por eso el Señor lo redujo y se interpreta precisamente como un castigo de Dios al permitir precisamente esta derrota. Y después de Joacás le sucede ahora en el trono Joás. Siempre en la vida de los reyes vemos cómo están presentes los profetas. En el caso también de Joás encontramos, y anterior a Joás, encontramos a Elías con el profeta, al profeta Elías con el rey Ahab. Ahora, en el reinado de Joás, encontramos el ministerio del profeta Eliseo, que precisamente va a ser, ahora lo leemos precisamente esa profecía, porque ante esta situación de asedio por parte de los asirios, a pesar de que en tiempos de Joacás imploró al Señor y lo libró momentáneamente del poder de Asiria, sin embargo será su hijo Joás el que logrará derrotar a los sirios y reconquistar esos territorios que había perdido. Y el profeta Eliseo le anuncia precisamente por parte de Dios esa victoria sobre los asirios. Leemos este pasaje, está en el capítulo 13, versículo 14 al 20 del segundo libro de los Reyes. Estamos en el segundo libro. Dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás de Israel bajó a visitarlo y se echó sobre él llorando y repitiendo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: agarra un arco y unas flechas. Agarró un arco y unas flechas y Eliseo le mandó: empuña el arco. Lo empuñó y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y ordenó:
abre la ventana que da hacia el este. Joás la abrió y Eliseo dijo, dispara. Él disparó y comentó Eliseo, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Derrotarás a Siria en Afec hasta aniquilarla. Luego ordenó, agarra las flechas. El rey las agarró y Eliseo le dijo, golpea el suelo. Él lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se le enfadó. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta aniquilarla, pero así solo la derrotarás 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Y encontramos entonces aquí cómo este rey Joás será el que va a vencer, aunque si no definitivamente, como dice el texto de la Escritura, a los sirios hasta aniquilarlos, sino solamente 3 veces, porque ante la acción simbólica que le pide realizar el profeta Eliseo, no lo hace o incluso como que dudando, no es contundente cuando dice golpea y solamente lo hace 3 veces, por eso solo 3 veces derrotarás a Siria. Bien, entonces vemos ahora cómo a partir de Joás vendrá un resurgimiento de Israel. Esta situación de decadencia en la que estaba ya cayendo el reino de Israel a partir de Jehú y después con su hijo Joacás, ahora con Joás viene totalmente un cambio. ¿Cómo se da esta situación? Vemos que Joás va a intentar hacer una alianza con Amasías de Judá. No me meto mucho porque ya después lo verán con el diácono Santiago, ya no me recuerdo en qué rey va. Y entonces le piden ayuda, ¿no? Amasías de Judá le pide ayuda a Joás, rey de Israel, para defenderse de sus enemigos, especialmente también de los sirios. Manda Joás un grupo de mercenarios para que vayan a apoyar a Amasías, rey de Judá, del reino del sur. Pero Amasías estaba en la batalla contra los sirios, de tal forma que los que estaban al cargo, que estaban allí en Jerusalén, no se enteraron y pensaron que los iban a agredir y estos mercenarios iban a apoyarlos. Y como los rechazaron y no quisieron su ayuda, estos mercenarios, este grupo de gente muy adiestrada, muy preparada, entonces como enojo saquearon, estaban, pues la mayoría del ejército estaban luchando contra el enemigo, no estaban en la ciudad, y a su regreso hacia el norte, hacia Israel, por el enojo y el coraje, saquearon Jerusalén, entraron al templo y entonces hicieron ahí todo un saqueo. Y por eso esta lucha del reino de Israel ahora con el reino del sur. Vamos a ver este texto donde se describe precisamente esta lucha entre estos dos reinos. Amasías, hijo de Joás, subió al trono de Judá el año 2 del reinado de Joás de Israel. Cuando subió al trono tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Yodayán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor aprueba, aunque no como su antepasado David. Se portó pío, no mató a los hijos, se portó como su padre, Joás, pero no desaparecieron los santuarios paganos.
Allí seguía la gente sacrificando y quemando incienso a los ídolos. Cuando se afianzó en el poder, mató a los ministros que habían asesinado a su padre. Pero siguiendo lo que dice el libro de la ley de Moisés, no serán ejecutados los padres por las culpas de los hijos, ni los hijos por las culpas de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No mató a los hijos de los asesinos. Amasías derrotó en el que Amelach a los idumeos, en número de 10.000, y tomó al asalto la ciudad de Petra, llamándola Yoctael, nombre que conserva hasta hoy. Entonces mandó una embajada a Joás, hijo de Joacás, de Jehú, rey de Israel, con este mensaje: ven a enfrentarte conmigo cara a cara. Pero Joás de Israel le envió esta respuesta: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame a tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon el cardo. Tú has derrotado a Edom y te has engreído. Disfruta tu gloria quedándote en tu casa. ¿Por qué quieres meterte en una guerra catastrófica, provocando tu caída y la de Judá? Pero Amasías no hizo caso. Entonces Joás de Israel subió a vérselas con Amasías de Judá en Bet-Semes de Judá. Israel derrotó a los judíos, que huyeron a la desbandada. En Bet-Semes apresó Joás de Israel a Amasías de Judá, hijo de Joacás de Ocosías, y se lo llevó a Jerusalén. En la muralla de Jerusalén abrió una brecha de 200 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó del oro, la plata, los utensilios que había en el templo y el tesoro del palacio. Tomó rehenes y se volvió a Samaria. Entonces vemos aquí cómo se da esta guerra entre Joás, rey de Israel, y Amasías, rey de Judá. Y en esta guerra, pues claro que los judíos son derrotados. Y aunque saqueó el templo de Jerusalén, sin embargo, se portó condescendiente y no quiso que fueran invadidos y que pagaran el tributo, ¿no? Este fue entonces el reinado de Joás, que a través de él no solamente consolidó este reino de Israel, venciendo hacia el norte a los sirios, venciendo en el sur a el reino de Judá, sino que en este tiempo recuperó la prosperidad de Israel. Y es precisamente en este periodo de Joás y los sucesores que el reino de Israel crecerá enormemente en riqueza. De hecho, extenderá sus fronteras hacia el este del Jordán, casi hacia el este, hacia la frontera norte con Damasco, lo que le da, al cobrar tributo a esos pueblos, una riqueza y un lujo que antes ya habían perdido. Y es en esta situación en la que entrarán precisamente ahora estos dos profetas tan importantes, que son el profeta Amós y el profeta Oseas, que denunciarán precisamente todas estas injusticias de este rey que en su opulencia se olvida precisamente de los pobres, explotan a los pobres. Entonces, este es el reinado de Joás. Azarías, entonces, de Judá, que apenas tenía 16 años, lo nombraron sucesor de su padre Amasías. Después fue el que reconstruyó a Eliad y la devolvió a Judá, después de que el rey Amasías se fue a descansar con sus padres.
A la muerte de Joás le sucedió ahora Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, subió al trono en Samaria el año 15 del reinado de Amasías de Judá, hijo de Joás. Reinó 41 años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitiendo los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Restableció la frontera de Israel desde el paso de Hamat hasta el Mar Muerto, como el Señor Dios de Israel había dicho por medio del profeta Jonás, hijo natural de Japheth, porque el Señor se fijó en la terrible desgracia de Israel, donde no había ni esclavo ni hombre libre, ni quien ayudase a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel bajo el cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, Jeroboam sucede a Joás y trata de consolidar entonces el reino de Israel hacia el norte. Después del reinado de Jeroboam viene ahora el reinado de Zacarías, y es donde vamos a tener precisamente aquí en el reinado de estos reyes vamos a tener una inestabilidad nuevamente en el poder y en el mando, porque estos dos reyes que sucedieron a Jeroboam, tanto Zacarías como Salum, sus reinados fueron sumamente. Zacarías apenas reinó 6 meses y después que mata a Zacarías y se apodera del trono solamente 1 mes, y después a este mismo lo mata Menahem, y es donde ya encontramos un poco más de estabilidad. Pero vamos a ver ahora el reinado de Zacarías, que fue solamente de 6 meses en Israel. Zacarías, que reinó hacia el año 753, hijo de Jeroboam, subió al trono de Israel en Samaria el año 38 del reinado de Azarías de Judá. Reinó 6 meses. Hizo lo que el Señor reprueba como sus antepasados, repitiendo los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él y lo mató en Giblán. Lo mató y lo suplantó en el trono. Solamente 6 meses. No hay mucho que decir por el periodo tan breve que tuvo. Después este hombre, Salum, que lo mató y lo suplantó en el trono, será el que lo sucederá y reinará, dijimos, en el reino del sur solamente 1 mes. Salum de Jabez subió al trono el año 39 del reinado de Azarías de Judá y reinó en Samaria 1 mes. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsá, entró en Samaria y mató allí a Salum, hijo de Jabez. Lo mató y lo suplantó en el trono. Entonces Menahem castigó a Ticsac y su territorio, matando a todos los habitantes por no haberle abierto las puertas cuando salió de Tirsá. La ocupó y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas, ¿no? Este rey sangriento como Jehú ahora viene al trono después de Salomón. Entonces vemos el reinado de Menahem de Israel del año 752 al año 741. Menahem, hijo de Gadí, subió al trono de Israel el año 39 del reinado de Azarías de Judá. Reinó en Samaria 10 años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitiendo los pecados de Jeroboam. Lo mismo vemos una constante en los reyes de Israel, tanto de
del norte como del sur, que siguen con la idolatría, siguen haciendo lo que aborrece el Señor, cometiendo los mismos pecados de sus padres. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menahem le entregó 1000 pesos de plata para que lo apoyase y lo mantuviese en el trono. Menahem impuso esa contribución a todos los ricos de Israel a razón de medio kilo de plata cada uno para el rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria se retiró, dando fin a la ocupación del país. Este hombre, este rey Menahem, recordemos que el reino de Israel estaba en una situación de opulencia, había mucha riqueza, y entonces, haciendo ese trato, ese acuerdo con el rey de Siria, conviene, sí, en pagar un tributo, pero lo hace que lo paguen todos estos hombres ricos de Israel, con tal de mantener él su reino. De esa forma, pues evita precisamente la invasión de Israel. Menahem murió y su hijo Pekajías le sucedió en el trono. Y viene entonces ahora este otro rey, Pekajías de Israel, que reinará del 741 al 740. Nuevamente un periodo muy breve. Una de las situaciones que es muy importante que tengamos en cuenta y que, pues claro, los historiadores van manifestando y que lamentablemente siempre se repite, una crisis social, incluso económica y política, tiene siempre a la base una crisis religiosa. Por todas estas situaciones de los reyes, que a pesar de que el Señor, cuando le imploran pues la defensa en contra de los enemigos y les concede la victoria, y una vez que les concede la victoria, siguen en estas, y eso es un pecado precisamente de contumacia, siguen en sus mismas faltas, aferrándose a eso. Esta situación traerá precisamente esa inestabilidad, y esa inestabilidad social, económica y política a la que se ven sometidos tiene precisamente como base esa rebeldía contra Dios, contra lo que Dios está mandando. Bien, entonces vemos este reinado de Pekajías de Israel, que fue igual sumamente breve. Pekajías, hijo de Menahem, subió al trono de Israel el año 50 del reinado de Azarías de Judá. Reinó en Samaria 2 años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitiendo los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Su oficial Pekah, hijo de Romelía, conspiró contra él con 50 galaditas, con Argob y Ariel. Lo mató en Samaria, en la torre de palacio. Lo mató y lo suplantó en el trono. Entonces, 2 años, nuevamente, vemos cómo hay esta pugna por el poder, ¿no? En el reino de Israel, precisamente como un escarmiento, como una situación de rebeldía por la idolatría a la que se han aferrado. Después sube al trono Pekah de Israel, hijo de Romelía, rey de Samaria. El año 52 del reinado de Azarías de Judá, reinó 10 años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitiendo los pecados de Jeroboam. Esta expresión que es constante, los pecados de Jeroboam, se refiere precisamente a la idolatría. Recordemos que Jeroboam manda hacer estos 2 becerros de oro y para que el pueblo los adorase. Bueno, entonces siguen haciendo lo mismo estos reyes. En su tiempo, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, fue y se apoderó de Iyón, Cades, Galad, Galilea y toda la región de Neftalí, y llevó a sus habitantes deportados a Asiria.
comenzará ahora sí, y encontramos aquí ya precisamente cómo el reino del norte llegará poco a poco a su destrucción. Apenas estamos en el año 731, definitivamente fue arrasado y sus habitantes deportados a Asiria en el año 722. Entonces, desde aquí vemos cómo ya precisamente estos reyes del norte, especialmente ahora los asirios, ¿no?, realizarán esta invasión a Israel, ¿no?, llegando incluso hasta las regiones de Galilea y hasta esta tribu de Neftalí, y realizan una primera deportación de todos sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Elá, tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romalía, lo mató y lo suplantó en el trono. El año 20 del reinado de Yotam, hijo de Azarías. Y después, ahora entonces, de Pekah, viene precisamente ya el último de estos reyes en los que precisamente Israel será el reino de Israel será totalmente destruido. Oseas de Israel y la destrucción del reino del norte. Como esto es un punto muy importante, este rey, nos vamos a detener más en él. Hasta la siguiente sesión vemos cómo con el reinado de Oseas, que es el que sucederá a Pekah, el rey de Israel, es cuando entonces la invasión definitiva y deportación del reino de Israel pues será totalmente, será absoluta. Desaparecerá el reino del norte. Bien, pues entonces aquí nos quedamos hasta la siguiente. El diácono Santiago estará exponiendo a los reyes del sur, que vemos tienen relación porque son contemporáneos con estos reyes del norte que hemos visto. Pues gracias por su atención. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.